Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Juan, capítulo 6 y versículo 30, donde dice: Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Dice la primera parte de este versículo que le dijeron entonces. A la respuesta de Jesús sigue inmediatamente la de los que la escucharon en la sinagoga. Pero no se dice quiénes formularon estas preguntas. Posiblemente fueron algunos de los fariseos, enemigos directos de Jesús, a quien no perdonaban lo que hacía, especialmente las obras de sanidad en el día del sábado. Continúa diciendo: ¿Qué señal, pues, haces tú? El Señor demandó a todos aquellos que creyesen en Él como el enviado de Dios. Aparentemente, están dispuestos a creer como se les pedía, pero con la condición de que Jesús hiciese una señal o una obra de tal dimensión que no hubiese duda que se trataba de aquel a quien Dios enviaba al mundo. Nótese que es sorprendente la incredulidad arraigada en el corazón de aquellos. Estaban pidiendo una señal y acababan de ver, o por lo menos conocer por el testimonio de muchos, la multiplicación de los panes y los peces que alimentaron a una multitud tan grande. Generalmente, el profeta anunciaba antes la señal que iba a hacer en el nombre de Dios y que le identificaba como tal delante de la gente. Pero nótese que Jesús no anunciaba las señales, las obras poderosas, los milagros que iba a hacer. Simplemente lo hacía. Tal vez por eso, esta gente piden que les diga cuál era la señal que iba a hacer, no las que ya había hecho, que le identificarían como el enviado de Dios. El milagro de la multiplicación de los panes fue interpretado por quienes lo presidieron como que era conveniente que aquel hombre fuera hecho rey. Pero ahora se enfrenta con la demanda de creer en Él, como el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, el Mesías enviado, y piden una señal que sirva para identificarlo como tal. Nótese que el Señor acababa de decirles que todos habían visto las señales, como dice el versículo 26, pero sin embargo ellos piden todavía una para creer en Él. Aquella turba era de la peor condición espiritual, a pesar de llamarse pomposamente hijos de Abraham y considerarse a sí mismos como herederos de la promesa y bendiciones de Dios. Jesús está mostrando una extraordinaria y sobrenatural paciencia con ellos, ya que ellos no eran dignos absolutamente de nada por parte de Él, pero había venido no para condenar al mundo, sino para que éste fuese salvo por Él. Sigue diciendo este versículo: para que veamos y te creamos, ¿qué obras haces? Posiblemente esta pregunta no fue formulada por los que vieron el milagro, sino por los judíos que de forma habitual habla Juan en el Evangelio para referirse a los religiosos de aquel tiempo, ya que algunos de ellos estaban presentes en esa ocasión, como dice el versículo 41. Pero no obstante,
la gente es enormemente voluble. El día anterior estaban dispuestos a tomarlo para hacerlo rey, pero ahora, en la sinagoga, influidos por los religiosos enemigos de Jesús, no testificaban que las señales hechas eran suficientes, sino que, en cierto modo, concuerdan con los perversos practicantes de la religión, pero ciegos a la gracia, que buscan ocasión contra Cristo. Ya que ellos piden un milagro de tal naturaleza que viéndolo pudieran creer en él. Téngase en cuenta que, si accedía a la petición del populacho, la fe no sería en sus palabras, sino en la obra misma que había hecho, por lo que dejaba de ser fe para convertirse en mero testimonio visible del poder divino. La señal debía hacerse para que ellos pudiesen ver. Aquellos pedían al Señor que les mostrara sus credenciales como el enviado de Dios, para que pudieran creer en lo que Él afirmaba ser. No solo sorprende la petición por la osadía y la arrogancia que conlleva, sino que hacerla en Capernaum, donde había tenido lugar muchos milagros del Señor, no cambió de la actitud incrédula aquel pueblo a lo largo de toda su historia, ya que eran gentes de corazón endurecido y de reverdía manifiesta en contra de Dios. El apóstol Pablo insistiría más adelante en la petición de señales, cuando dice que los judíos piden señales. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 22. Aquellos ponían condiciones a Dios para creer en el enviado que hiciese una señal mayor como ellos estaban pidiendo. Por tanto, la incredulidad, unida a la arrogancia, convierte su petición en un desafío. Entre líneas, se lee que ellos estaban convencidos de que Jesús no podría hacer una señal como la que ellos pedían. Ellos querían ver, por tanto, no son capaces de comprender la naturaleza de la fe que Jesús demandaba hacia él. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Unida a la petición de la señal, va a la observación histórica que, en cierto modo, condicionaba la que le estaban pidiendo a Jesús. Recuerdan a Cristo el milagro que Moisés había hecho en el desierto, dándoles a comer maná, que ellos llamaban pan del cielo. Continuamente oponen a Jesús personajes históricos e irrepetibles de la historia de Israel. En ese sentido, la mujer samaritana pone ante Cristo la figura de Jacob, que le había dado el pozo de donde ella sacaba el agua, como así dice Juan capítulo 4 y versículo 12. Pero luego, los judíos le colocarán más adelante frente a Abraham, Juan capítulo 8 y versículo 53. Y ahora le están colocando frente a Moisés, el que condujo al pueblo en el desierto. Directamente están pidiendo una señal que fuese, por lo menos, igual a la de Moisés. Sigue diciendo este versículo: como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Para recordarle la señal de los tiempos de Moisés, le citan la Escritura. No hay un texto bíblico que corresponda exactamente a las palabras que dicen a Jesús, ya que, posiblemente, estén citando las palabras que escribió Moisés, cuando dice: y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Éxodo capítulo 16 y versículo 4. Pero también pudieran referirse a otras citas, como por ejemplo
Nehemías, capítulo 9, versículo 15, Salmo 78, versículos 24 y 25 y capítulo 105, versículo 40. En forma directa, le están desafiando para ver si sería capaz de hacer lo que había hecho Moisés. Atribuyen a aquel lo que realmente había sido una obra de Dios, sin ninguna intervención de Moisés. Entonces, ¿sería capaz Jesús de hacer un milagro como el que había ocurrido en los días del desierto? Jesús había hecho un milagro semejante a dar comida a una multitud el día anterior, pero ellos están apelando a la alimentación de todo un pueblo durante 40 años, como fue la provisión con el maná. De manera que, si Jesús es mayor que Moisés, debía ser un milagro aún mayor que aquel, para que pudieran creer en él viendo la señal. Con todo, la aplicación tendenciosa de la palabra está equivocadamente manifestada entre ellos, ya que los que citan la Escritura se olvidan que aquel mismo pueblo aborreció la provisión de Dios que le había dado cuando decían hablando contra él: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números, capítulo 21 y versículo 5. El desprecio manifestado contra Dios trajo sobre ellos el juicio de las serpientes venenosas que Él envió entre el pueblo y que causaron la muerte de muchos. Pero ahora despreciaron el pan de vida, se asientan voluntariamente en la esfera de la condenación por su pecado, que les lleva a la muerte segura. Sin duda, el egoísmo va acompañado a la incredulidad. Aquellos estaban procurando que de nuevo se les resolviera el problema de encontrar el alimento cotidiano. Para ellos, el Mesías, el enviado de Dios, iba a solucionar toda necesidad para el pueblo de Israel. Así, demandaban a Jesús una señal semejante a la ocurrida en los días de Moisés, que le acreditase quién él decía ser. Nótese que la ceguera espiritual de aquellos es manifiestamente evidente. Insistían en una señal que trajese como resultado una comida temporal, como el maná en tiempo de Moisés, que se echaba a perder en el transcurso de un día, mientras que Jesús, por otro lado, ofrecía una comida permanente, no para el cuerpo, sino para el alma. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor responde a las preguntas que le habían formulado, sin referirse a las peticiones, pero aclarándoles una equivocación que había en ellas. Lo hace en la forma habitual que Juan usa cuando se trata de hacer una advertencia solemne o de llamar poderosamente la atención del oyente, cuando dice: de cierto os digo. Ya que ellos pedían una señal comparable con la de Moisés, pero Cristo le hace notar que no había sido Moisés el que diera el maná, el pan del cielo, al pueblo de Israel en el desierto, sino su Padre Celestial. Por tanto, en ningún modo era superior a Cristo en lo que había hecho. Jesús no se refiere a Dios llamándole vuestro o incluso nuestro Padre, sino que lo personaliza individualmente, diciendo mi Padre. Esa expresión era de uso habitual en el Señor y ya había desencadenado las iras de los judíos en Jerusalén,
como podemos observar en Juan capítulo 5, versículos 17 en adelante. Jesús hace notar intencionadamente el presente del don de la vida, con la limitada temporalidad del maná, al decir que no había sido Moisés que dio en tiempo pasado el pan del cielo, sino que es el Padre el que ahora da en presente ese pan. Nótese que mientras que el maná pertenece al pasado y no se repite, el pan verdadero que desciende del cielo corresponde a la economía de la gracia en el presente continuo de la salvación de Dios. En la relación de la operación divina de salvación que se inicia en la planificación eterna, sigue en la encarnación y manifestación del Verbo. Continuará en la entrega de su vida, la resurrección, y dará paso a la oferta de salvación para todo aquel que crea. El pan de vida que da el Padre es también el pan en el que Él mismo se da. Continúa diciendo este versículo, pan del cielo. El maná proviene del cielo, y en modo mayor aún, el verdadero pan, que también desciende del cielo, es decir, del Padre, que lo enviaba al mundo, Jesús. Se refiere al verdadero, al genuino, al auténtico pan. El verdadero pan no es el que descendía del cielo atmosférico, como ocurría con el maná, sino el que proviene directamente del seno del Padre. Hay, por tanto, un verdadero pan del cielo, que da vida al mundo, que es don de Dios a través de Cristo Jesús. El verdadero pan y la vida eterna son el Hijo del Hombre, porque es el don de Dios. Continúo ahora con el versículo 33, donde dice: porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús hace un contraste entre el pan de vida, que le da a todo el mundo, y el maná, pan del cielo, que alimentaba a Israel en el desierto. Los contrastes son sencillos de destacar en las palabras de Cristo, que comprenden los dos versículos. Nótese que, en primer lugar, por un lado el maná, pan del cielo natural y físico, fue dado por Dios, no por Moisés, ya que éste se limitó a dar las correspondientes instrucciones que Dios le había dado sobre cómo habían de hacer para proveerse de él y usarlo para los fines que se le había dado. Por otro lado, el verdadero pan de vida es también dado por el Padre, que está en los cielos, dispuesto para dar vida eterna y no solo alimento temporal. En segundo lugar, aun considerando a Moisés como dador, en sentido de intercesor por el pueblo, en oración delante de Dios, presentando las quejas por falta de alimento, no les dio el verdadero pan del cielo, puesto que el maná era tipo del verdadero pan, que es el Hijo de Dios enviado del Padre. El Padre es el que da el verdadero, esto es, el definitivo pan del cielo, que es el Hijo unigénito, que no alimenta temporalmente, sino eternamente, al dar vida al que cree. En tercer lugar, el antiguo pan del cielo, es decir, el maná, daba alimento al pueblo de Israel, pero el pan de vida, Cristo, ofrece vida eterna a todos. En cuarto lugar, el maná era destinado a los israelitas. La salvación no tiene limitación de raza, pueblo ni condición personal, ya que debe de apreciarse también que Jesús no dice que el pan es enviado, sino el pan que desciende. Otro contraste con el maná, que desciende, siendo enviado por Dios todos los días, uno a uno,
menos el séptimo de la semana. Jesús desciende una sola vez, pero su acción de salvación y vida perdura mientras exista un pecador que necesite ser salvo. Quien baja o desciende del cielo lo hace desde el seno del Padre, por lo que la vinculación explícita de la deidad de Cristo en la unidad trinitaria es evidente. Aunque es cierto que el Padre ha enviado al Hijo al mundo, no es menos cierto que en el cumplimiento del tiempo el Hijo descendió voluntariamente para cumplir lo que Él, como persona divina, debía realizar para hacer posible la salvación del mundo. Sigue diciendo este versículo: y da vida al mundo. Los judíos creían que fue Moisés el que dio el pan del cielo. Por eso, no dice Jesús que es Él quien da el verdadero, estableciendo un contraste con Moisés, sino que afirma que es el Padre el que lo da, por lo que el dador es superior a lo que aquellos entendían. Sin duda, el pan del cielo es enviado para dar vida al mundo. No hay limitación en el alcance de la salvación, ya que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan ha dicho antes que Jesús tiene vida en sí mismo, como así dice en Juan capítulo 1 y versículo 4. Por tanto, irrumpiendo en el mundo de los hombres, puede dar vida a todo aquel que cree, ya que no hay particularismos en cuanto a la salvación. No está limitada, sino que es extensiva. Por tanto, cualquier persona que crea en el enviado de Dios, en Cristo, será salva. Sin duda, la asistencia del Espíritu, como se ha considerado antes, es necesaria en el alcance de la salvación, pero Jesús enseña que cuantos quieran y vengan a Él serán salvos. Otro contraste interesante es el maná. No daba vida, sino alimento. Jesús, sin embargo, da vida y vida eterna. Continúo ahora con el versículo 34, donde dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Es posible que los galileos no estuviesen pensando en un pan material. Anteriormente habían dicho a Jesús cuáles eran las obras de Dios que debían hacer, versículo 28. Y luego se refirieron al maná del desierto como el pan que Dios le había dado. Tal vez ellos pensaban que Jesús podía asegurarles la práctica de las obras que garantizarían, conforme a su modo de pensar, la justificación delante de Dios, y que lo haría para siempre. Eso es lo que ellos pensaban. De manera que todos aquellos estaban en disposición de aceptar las enseñanzas del Maestro, si juntamente aceptaban la definición del pan de Dios que Cristo les dio, refiriéndose a su persona. Con todo, aunque no debe descartarse la interpretación anterior, más probable es que los oyentes de Jesús estuviesen pensando en el pan que les alimentarían definitivamente y perpetuamente. Lo que le estarían pidiendo era alimento material que nunca dejase de darles lo que necesitaban para cada día, ya que muchos de los presentes habían comido el día anterior del pan que Jesús había multiplicado. Por tanto, Él podía, si quería hacerlo, proveer para ellos de la comida cotidiana. En esto se asemejaban a la samaritana, para que el agua de vida era el líquido elemento preciso para, cada día,
como lo que no tendrían necesidad de venir a sacarla al pozo de Jacob. Y esto precisamente abre la puerta a lo que sigue, el discurso en el que Jesús se presenta delante de ellos como el pan de vida. Con todo, se aprecia una notable incredulidad en la petición, ya que ellos pensaban que Jesús le había dado una vez el alimento que necesitaban, pero ¿sería capaz de hacerlo siempre? La duda propia del corazón incrédulo del hombre se manifiesta en cada ocasión, dudando en la intimidad de la capacidad divina para llevarlo a cabo. Y voy concluyendo ya con esto. Muchos que buscan sinceramente a Dios quedan perplejos en cuanto a lo que Él desea que hagan, ya que las religiones del mundo representan los intentos de la humanidad en responder a esta pregunta. Pero la respuesta de Jesús es breve y es sencilla. Debemos creer en el que Dios ha enviado. Lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. El primer paso es aceptar que Jesús es el que dice ser. Nótese que todo desarrollo espiritual se edifica sobre esta aseveración. Pedro lo declaró y dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo capítulo 16 y versículo 16. Estimado y estimada oyente, si de una manera sincera estás tú buscando a Dios, Él está más cerca de ti que tú de Él. Pero si realmente deseas que esté para siempre en tu vida y no de una manera temporal, es decir, cuando te hace falta lo buscas y luego lo dejas, sino de una manera permanente, deberás aceptar en tu corazón a Jesucristo, que fue quien Dios envió al mundo para que el mundo fuese salvo por Él. Por tanto, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas hacer una oración de fe. Yo puedo guiarte y para ello es necesario que repitas conmigo esta oración. Di ahí a donde te encuentres. Señor Jesús, te he buscado muchas veces de una manera sincera pero equivocada. Pero hoy, al escuchar tu palabra, tú eres el Hijo de Dios, el enviado, el Salvador del mundo. Yo lo creo y por ello, ahora, en este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.